tardes. Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Vidanueva de primer nivel de la carrera de docencia. Nos encontramos en el Subcentro de Salud de Caupicho, en el cual realizaremos una breve encuesta a diferentes conocedores del tema sobre los cambios que presenta un adolescente de manera psicológica, emocional y biológica. A continuación, las preguntas. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el Subcentro de Caupicho. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas de la doctora Carolina. Ya. ¿Qué cambios biológicos presenta un adolescente? Debemos tomar en cuenta que la adolescencia es un periodo, una etapa en la que uno pasa de niño a otra etapa, que sería la adolescencia. En esta etapa, en estos cambios, existen varias modificaciones, tanto físicas como también psicológicas y también a nivel de nuestro sistema genital. Generalmente los cambios que se dan en un adolescente es la aparición del vello púbico, tanto en mujeres como en hombres, lo mismo vello a nivel de axilas, además de que hay maduración de órganos sexuales, es decir, que los óvulos van a empezar a producirse y de igual manera los espermatozoides ya empieza su funcionamiento, ¿sí? Algo muy importante es que durante la adolescencia uno va desarrollando tanto lo psicológico, lo emocional, es decir, como que sus caracteres que sí se pueden ir adaptando, sí se pueden ir modificando con el transcurso de los años hasta llegar al adulto joven. En este periodo es súper importante que los chicos adolescentes aumenten tanto bien de peso, de talla, y estos también son dentro de los cambios biológicos que se van dando durante este periodo. Ok, gracias. Otra preguntita. ¿Cómo interviene la sexualidad en la adolescencia? Ya, como les mencioné antes, como ya es un periodo de maduración a nivel del sistema genital y obviamente psicológico, ya los adolescentes empiezan con su curiosidad, con su intriga o incluso muchas veces como con ver qué pasa. Prácticamente eso es lo que un adolescente hace. Entonces, en cuanto a la sexualidad, es muy importante que a esta edad se les vaya orientando a los chicos del hecho de que cualquier acto sexual, es decir, relaciones sexuales, provocan un riesgo, ¿sí? Tanto a nivel de embarazos o a nivel de enfermedades de transmisión sexual. La sexualidad es un periodo y es una etapa que todos los seres humanos la experimentan. Generalmente se inicia siempre en la adolescencia por la maduración a nivel de genitales que existe. Pero más que todo yo creo que se relaciona mucho y es muy importante que los adolescentes tengan información suficiente de su sexualidad y del sexo. Gracias. Ok, gracias. Nos encontramos con la licenciada María Belén, a la cual procederemos a hacerles unas pequeñas preguntas. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. A continuación procederé con la primera pregunta. ¿Qué es la adolescencia y por qué se caracteriza? Bueno, la adolescencia es el paso o la transición desde la niñez hacia la parte adulta, ¿sí? Esta se caracteriza primero por los cambios físicos, emocionales, psicológicos que pasa la persona, ¿ya? Ya, la otra pregunta sería, ¿de qué edad a qué edad abarca la adolescencia? La edad va entre lo que es los 10 años hasta los 19 años. Dentro de esto se clasifican en lo que es la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Esta es la adolescencia temprana que se marca desde los 10 años hasta los 14 y de los 14 a los 19 que es la adolescencia tardía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En este momento nos encontramos con la señorita Verónica Buenoquiza. Le realizaré una pregunta. ¿Qué reacción tuvo usted cuando entró a la pubertad? En la pubertad, mi reacción fue susto, primero porque antes no se trataba mucho de estos temas de la pubertad y la adolescencia. Entonces, en mi caso fue susto, sorprenderme cuando vino la menstruación, no supe qué hacer. Enseguida fui donde mi madre, le pregunté y me entregó las toallas sanitarias. O sea, ya se acostumbró. Claro, o sea, fue un poco difícil porque uno no está preparado para ese tema todavía, antes. Pero ahora ya es más, ya hablan desde los colegios, en la casa, ya se habla más sobre sexualidad con los adolescentes. Ya no es visto tanto como un tabú como era antes. Antes sí era un tabú. ¿Y cómo es vista una adolescente en la actualidad? Bueno, los adolescentes en la actualidad son llenos de... son una cajita de sorpresas, como sienten mucha curiosidad, no están preparados
a lo que les toca vivir en el día. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos ver trabajando en adolescentes. O sea, ellos le toman todo a chiste, todo a broma, a decir lo hago, no lo hago. Y entonces en eso como que los padres, o sea, prefieren dejarlos ahí y no les prestan la debida atención. Por eso hay muchos embarazos en adolescentes, hay muchos chicos que se van de la casa, se ponen a experimentar cosas que aún no están preparados. Entonces es como una reacción de la inmadurez de los adolescentes. Claro, los adolescentes que nosotros podríamos decir maduros no hay todavía. Desde los 10 años hasta los 19 años, que es considerado en el Ministerio de Salud como adolescentes, los adolescentes estarán madurando por en eso de los 18, 19 años, ya porque se presentó un embarazo en adolescente, no porque ellos reaccionaron por su desarrollo psicológico, sino por su experimentación. Ya quedaron embarazadas, entonces ve que ya tiene que solventar otras cosas. Ya es como decir, experimentar diferentes cosas en las cuales ella no estaba preparada o él no estaba preparado. A veces en algunas familias indígenas les hacen que ya se casen y ellos no están preparados. Entonces la mujer es dejada de ir a estudiar. ¿Por qué? Porque todavía la cultura indígena nos dice que ellos, las mujercitas son para la casa y no para desarrollarse, como desarrollarse profesionalmente y salir al mundo a salir a trabajar, sino que ellas son para cuidar al marido. ¿Por qué a pesar de que hay tanta información de cómo manejar a la juventud, todavía existen los problemas como los embarazos y todo eso, a pesar de que hay información ya? Es que eso es un problema social, porque a veces conocen, saben sobre la pastilla del día después, saben sobre los métodos anticonceptivos, saben que el preservativo hasta en los centros de salud se da gratis, pero o sea, es más la rapidez con la que ellos quieren vivir a que ir a protegerse antes de tener una relación sexual. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la doctora Mónica, que vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cuáles son las causas de un embarazo a temprana edad? Las causas de un embarazo adolescente, quiere decir, ¿no? La adolescencia aquí está entendida según el Ministerio de Salud de 10 hasta los 19 años de edad. Entonces las causas de aquí, primero, lo que hemos visto son por familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir familias disfuncionales? Que el adolescente tiene una familia, sea con papá o solo con mamá, vive con las tías, con las abuelitas. Entonces, debido a muchos factores que son sociales, psicológicos, debido a la migración, ¿sí?, a factor económico. Entonces serían las causas sociales, económicas, familiares. Ya. Procedo con otra pregunta. Dice, ¿quién tiene mayor madurez, el hombre o la mujer? ¿Y a qué edad comienza la mujer a madurar? La adolescencia, verán, entendemos que hay dos, el Ministerio de Salud o la OPS, que es la Organización Mundial de la Salud, divide la adolescencia en dos partes. La primera adolescencia, que es la pubertad, de 10 a 14 años, y la otra adolescencia de 15 a 19 años. ¿Sí? Entonces, en la primera, que es la pubertad, son los cambios que va a haber físicos, psicológicos, quiere decir de maduración a nivel sexual. En la mujercita sería la primera aparición de la menstruación, y en el varoncito sería la primera eyaculación. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más es eso? A ver, yo quisiera saber, los hombres, ¿a qué edad se puede decir que eyaculan? Porque hay hombres que dicen que eyaculan más tarde, otros más temprano. Entonces aquí hay, por ejemplo, la adolescencia que es temprana o tardía. Entonces, cuando es temprana en las mujercitas, por ejemplo, como les dije, la primera menstruación puede ser antes de los 10 o 8, 9 años, que hemos tenido hasta 7 años aquí. En los varoncitos igual, si es precoz puede ser 10, 11 años que están ya eyaculando. O cuando dicen tardía son los 15 años, 16, 17 años. Pero la mayoría es de 10 hasta los 14 años. La mayoría de los varoncitos empiezan ya
la primera eyaculación, por ende que es el desarrollo sexual, que quiere decir que ya puede embarazarse la mujercita o el varón puede embarazar también, porque ya eyacula y ya hay espermatozoides. ¿Y las niñas que menstruan a los 7 años pueden quedar embarazadas? Claro, sí, se embarazan, ¿sí? Así tengan una sola relación o violación, se pueden embarazar, porque ya empieza la ovulación. ¿Y por qué menstruan tan temprano? Son factores genéticos. Son por ¿sí? la genética. Genético, herencia que decimos, ¿sí? Pueden ser otras causas, ¿sí? Pero aquí en el Ecuador es poco. La mayoría son de 10 hasta los 14. Entonces, si pasamos de los 15 hay que ver la causa, entonces sería ya una adolescencia tardía, tanto en varones como en mujeres. Ahí vemos qué exámenes lo hacemos. ¿Y a nivel psicológico, cómo madura? Ya, a nivel psicológico, la madurez quiere decir que usted ya está, como se dice, que sabe lo que quiere. Por ejemplo, cuando ya maduramos los adolescentes, los 18 años, 19 años, quiere decir, entonces ahí terminan ustedes el colegio. Ahí están buscando, ¿qué quiero yo? Por ejemplo, a nivel psicológico, quiero trabajar, quiero estudiar alguna profesión. Entonces, eso es ya madurar, estar de acuerdo a su edad. ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el doctor Jairo Bonifaz, al cual le realizaremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características que más destacan tanto en la adolescencia temprana como en la tardía? Ya, la adolescencia es un conjunto, ¿no?, de muchos trastornos que se van presentando en el ser humano. En las etapas de la vida es una de las etapas más complejas que atraviesa el ser humano, porque realmente de ahí se empieza a desenvolver tanto en el plano orgánico como en el plano psicológico, ¿sí? Hay varias etapas que muchos autores van dividiendo estas etapas de adolescencia temprana, tardía, y algunos que las difieren, por ejemplo, adolescencia temprana, media, tardía. Depende, ¿no?, de cuál autor se pueda leer, pero entre las características primordiales, si nosotros hacemos una división, prácticamente la adolescencia temprana iría aproximadamente desde los 10 años hasta los 13 años, ¿no?, un aproximado. Entonces, en estas características, lo que es en la adolescencia temprana, nosotros tenemos varias cosas que el niño, que ya deja de ser niño, va presentando ciertas transformaciones, sobre todo ya en su cuerpo, ¿sí? Nosotros somos un país muy diverso, ¿no?, con varias culturas, varias razas, y depende mucho de las características igual de cada región y cada raza. Como no es lo mismo comparar, por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación de una niña de la sierra con una niña de la costa. Entonces hay muchas diferencias, ¿no? El desarrollo es mucho más amplio, en lo cual me refiero orgánicamente, no psicológicamente, pero orgánicamente sí, aparentar parecer mujeres de mucha más edad. Depende mucho de en el desarrollo. Ajá. Entonces, en la adolescencia temprana nosotros vemos que el niño empieza en el plano psicológico a preguntarse los cambios que empiezan a aparecer en su cuerpo, porque son los iniciales los que se presentan, ¿no? Estos cambios. En las mujeres siempre el desarrollo es mucho más temprano, ¿sí? Como característica nosotros podemos tener algo que nos guíe. Es, por ejemplo, digamos, pues una niña le pregunta a su mamá cuándo ella empezó a menstruar. Entonces ella le dice, yo menstrué a los 12 años. Entonces hay niñas que a veces van retrocediendo y desarrollan a partir de los 11 años. Entonces empieza la menstruación a los 11 años. Depende entonces de eso, ¿no? Entonces hay varias características de esto. Pero, por ejemplo, el desarrollo a nivel orgánico es mucho más inicial en las mujercitas, ¿sí? Esto puede inclusive presentarse hasta los 9 años como límite, ¿sí? Nosotros podemos tener, porque podemos tener una adolescencia precoz que se llama, pero cuando son de 9 años para abajo. Entonces en estas niñas los que tratamos es de investigar, ver bien, porque a veces hay que retardar esta adolescencia, porque puede producir algunos trastornos a futuro, ¿sí? Entonces a partir de los 9 años nosotros podemos estar ya viendo a una mujercita que ya empiece a desarrollar. Me refiero a lo que es la menstruación prácticamente, que es inicialmente lo que llega. Pero hay otra característica que se presenta en las mujeres, que es el botón mamario, por ejemplo. El botón mamario es cuando el pezón se empieza a notar, ¿sí? Se inflama, se vuelve doloroso. Posteriormente a eso, nosotros tomamos en cuenta más o menos de 1 año a 1 año y medio y la mujer empieza a menstruar, ¿sí? Entonces son cambios, es un cambio orgánico que se presenta en las mujeres.
igual ya empieza la aparición del vello en ciertas zonas, ¿sí? En algunas mujeres es igual con la menstruación o se espera un poco de tiempo y de ahí empieza a aparecer el vello axilar, el vello en la zona púbica. Entonces, y la distribución tanto en el hombre y en la mujer del vello es distinta, ¿no? En la mujercita es de forma de un triángulo y en el hombre es de forma romboidal, ¿sí? Eso en cuanto a las mujeres. En cuanto a los hombres, la adolescencia y el desarrollo orgánico de los hombres es un poco más tardío. Esto se demora más o menos a los 13, 14 años. Por eso es que ustedes pueden ver en varios colegios que las mujeres son muy altas y los hombres son chiquitos. Pero después se cambian todos los papeles, ¿no? Entonces es eso, porque el hombre tiene un desarrollo mucho más atrasado a esto. Ahora, como estábamos hablando en la parte psicológica, aquí viene solo 1 millón de preguntas, de todos los cambios, lo que le espera, de que empiezan a pensar sobre la sexualidad, ¿sí? Empiezan ya a verse como un ente ya de parte sexual de la sociedad, entonces empiezan a transformarse en todo esto, hacerse varias preguntas más en esto. Los conflictos con los padres no son tantos en lo que es en esta etapa temprana, ¿sí? Más estos en la fase media o tardía que se ven más los conflictos. Recuerden que un adolescente es una persona que no tiene personalidad, así sale. Recién ellos están enfocándose a su personalidad, a adaptar su medio, toman personalidades múltiples. Si le ven a un vecino que tiene tal modo, tal cosa, o le gusta tal cosa, ellos tratan de adaptarse a eso para ver si se identifican con eso. Si se ven un grupo de amigos, si se ven un tío, si se ven el papá, tratan de ir uniendo todo esto en su forma de personalidad, ¿sí? Entonces eso en cuanto. Y en la personalidad, y en la etapa tardía, si lo ponemos solo dividiéndolo en esas dos, ponemos de ahí en adelante. Ahí empiezan los verdaderos problemas con los adolescentes. En el hombre ya hay más cambios, ¿no? Empiezan ya a presentarse el cambio, lo que es el desarrollo, el crecimiento de los testículos, desarrollo del pene, igual de lo que es el vello púbico, ¿sí? Empieza el vello axilar y también empieza a haber este quebranto de la voz, ¿sí? Lo que les saben decir que tienen voz de tarro, ya. Empieza a cambiar esa voz, ¿no? Entonces son cambios normales que se dan, producto de las hormonas que se están produciendo. Cuando ya empiezan más allá de los 13, 14 años, los adolescentes empiezan una etapa muy problemática, porque ellos lo que quieren es independencia. Entonces empiezan a haber muchos conflictos con los papás, varios conflictos, ¿sí? Porque ellos quieren pasar más tiempo con sus amigos, hacer las cosas que a ellos les gustan, adaptarse a su medio social que a ellos les guste, ¿sí? ¿Y a qué se debe la aparición del acné y por qué? La aparición del acné. Nosotros tenemos folículos pilosebáceos, se llama, ¿sí? En donde está formado por un pelo y una glándula sebácea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La distribución normal de eso nosotros tenemos en la cara, en el pecho, tenemos en la espalda, ¿sí? Hasta ahí nosotros podemos decir que es acné, porque salen en esas zonas, ¿sí? A veces hay otros granos que salen por otros lados y dicen que es acné, pero no. Solo en donde tengamos folículos pilosebáceos. Ahora, cuando esos poros en la adolescencia por trastornos de ciertas hormonas, la piel se vuelve más grasa. Entonces esta piel, este poro empieza a producir mucho más grasa. Nosotros normalmente tenemos una bacteria en nuestra piel, ¿sí? El cual se introduce en este folículo y empieza ahí a reproducirse, a botar ahí sus por ejemplo, basura que bota de su, ¿cómo diríamos?, de procesos naturales que ellos tienen y que van tapando las glándulas, ¿sí? ¿Qué pasa? Se tapona y esto produce una inflamación, vienen otros factores de la sangre a tratar de combatir esta infección y se unen ahí y se vuelve una pelea y ahí empieza a desarrollarse el granito, como nosotros decimos, ¿sí? Comúnmente. ¿Por qué presentan más los adolescentes? Por estos trastornos hormonales que tienen. Un adolescente que presenta acné para toda su vida siempre va a tener acné, pero después de pasar esta etapa en menor grado. La adolescencia porque tienen una piel muy grasa, pero después de esto ya empieza a pasar en menor grado, ¿sí? Porque la piel nunca se va a cambiar. Varios tratamientos que existen, sí, y hay que saber identificarlos. Ahora, el acné
se trata en las personas prácticamente que ellos sientan un compromiso o que eso esté interfiriendo en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces en ellos podemos tratar. De ahí hay otros jóvenes que vienen a la consulta y para ellos no es un problema. Y realmente no le tocamos así porque, por ejemplo, es un acné grado 1. Que posiblemente si no le tocamos más, eso va a estar normal. Pero si es un acné grado 2, grado 3, dependiendo, ahí sí se debería dar tratamiento. Siempre identificar esto. Depende mucho de esto, ¿no? Pero eso sí hay que saber que es una enfermedad, que esto va a seguir de largo, pero en menor grado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.